Saludos, bendiciones para todos. Aquí estamos una vez más con la finalidad de compartir con ustedes un poquito de análisis y estudio de la palabra del poderoso. Quiero iniciar compartiendo con ustedes un versículo que está en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, que dice así: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. La parte que debería de llamar nuestra atención es que el mundo entero está bajo el maligno. Y esta es una declaración que hace Juan, el apóstol del Señor, y cuando él está escribiendo este mensaje podemos entender que Juan ya había alcanzado un grado elevado de revelación, de santificación, puesto que en este mismo periodo fue cuando el Señor le revela a él el Apocalipsis, por eso se llama revelación. Entonces, nosotros tenemos que entender que el proceso del tiempo que pasa de cuando Juan estaba en la edad que tenía cuando Yeshua fue arrestado y clavado en el madero, aquí ya habían pasado un promedio de 60 años. Se habla de que Juan tenía un promedio de 90 años en este tiempo cuando escribe esto. Entonces, 60 años de estar trabajando en lo mismo, 60 años de mantenerse en la línea del conocimiento, en la investigación y del saber, en la búsqueda de la revelación. Bueno, el resultado es que Juan hace esta declaración demasiado pesada, contundente, que debería a todos nosotros de hacernos poner la atención en lo que está diciendo. Primero dice, sabemos que somos de Dios, ¿sí? Sabemos que somos de Dios, o sea, hay un grupo que es de Dios. Y luego dice, y el mundo entero, o sea, pasando a la otra parte de la población, está bajo el maligno. Y bueno, la pregunta que quisiéramos lanzar es, ¿desde cuándo está bajo el maligno el mundo? Y bueno, la respuesta es que desde que Adán le entrega el señorío a la serpiente antigua, a la serpiente, a Satán, al diablo, a partir de ese momento la tierra entra en un grado de maldición. El apóstol Pablo la llama en un periodo donde la creación fue sujetada a vanidad, y a partir de ahí se ha venido desarrollando más y más, cada vez más, cada siglo, cada generación más, un desorden, se puede llamar que es un desorden universal. De lo que estamos hablando en estos tiempos es que todo está trastocado, pues los climas están trastocados. De hecho, el profeta Daniel dice que se levantaría un imperio, que el personaje central de ese imperio intentaría cambiar los tiempos. Ahí lo dice claramente. Y cuando hablamos de cambiar los tiempos, sí, se sabe que a la tierra mediante algunos movimientos causados, provocados por hombre, la hicieron que se inclinara 1 grado, 2 grados, y la intención es que se incline hasta 3 grados. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque en el polo norte, en la parte del norte, solamente hay osos polares. Y en la parte del polo sur hay pingüinos. Entonces, los que radican en la parte norte, los dueños de la parte norte, quieren pingüinos y quieren mandar osos polares al sur. Es decir, ellos creen que haciendo eso van a equilibrar un poquito el ecosistema. Aparte de esto, ya tiene muchos años, ya varias décadas, que tengo la información y el conocimiento de lo que es el proyecto HAARP y de todo tipo de conspiración, de élites, de grupos, y que están con la finalidad de marcar una pauta de su presencia, porque cuidadosamente sí hay quienes han rastreado su genética,
como todos deben saber, que se ha dicho aquí en algún video anterior, lo he dicho, que aquí en la tierra hay pobladores que son serpientes, descendientes de la serpiente, y hay híbridos que son la serpiente engendró a Caín, ¿sí? Y aparte de eso, los ángeles caídos, que no guardaron su dignidad, concibieron las mujeres hermosas de esos tiempos, concibieron de ellos, y de allí salieron los gigantes, los Anakim. Bueno, hay por lo menos cuatro clasificaciones de personajes, los Refaim, los Anakim y otros dos más que ese por lo pronto no es el tema, pero sí necesitamos entender que todo lo que es la enseñanza de la hechicería, del trabajo de los cosméticos, de las pinturas, colorantes para las mujeres, todo lo que es el trabajo del acero, todo lo que es el trabajo del encantamiento, fueron revelados por los ángeles caídos hacia los primeros habitantes de esta era de la humanidad. Y a partir de ahí ya se comienza un desorden porque la creación se hizo fea. La creación no debe ser o no debería ser como está siendo ahora. Y aquí es donde entra el versículo que dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Y por qué razón decimos que está bajo el maligno? Porque también yo digo que está bajo el maligno. Yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo el apóstol Juan, pues porque todo da una evidencia de que así es, ¿sí? Ahora bien, nosotros, yo quiero en lo personal y todos deberíamos entender que una de las primeras alteraciones de la genética humana fue cuando los ángeles caídos, cuando la serpiente fecundó a Eva y de esa fecundación nació Caín. Hay un misterio ahí que ya hay un escritor que ya tuvo la amable bondad y la revelación, la inspiración para explicar cómo se dio este procedimiento, porque resulta que Caín y Abel nacieron siendo gemelos, por decirlo así. Entonces, ese acontecimiento científicamente está probado que la mujer puede embarazarse o concebir en los dos óvulos, ¿sí? Tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Entonces, en el lado derecho estaba un hijo y en el lado izquierdo estaba el otro hijo. Y resulta que el hijo que es Abel nació con la iniciativa y la inclinación de buscar a Dios. Sin embargo, Caín salió reacio, salió resistente, soberbio, porque traía una parte de los cromosomas de parte de su papá, pues no eran compatibles con lo que el Eterno, el Creador, había colocado en Adán. Estoy hablando de esto y a partir de ahí quiero que comprendan es que surge el primer hijo híbrido que nosotros tenemos, más adelantito veremos qué es lo que quiere decir híbrido, ¿sí? Y resulta que ya viene compuesto con diferente genética, no es una genética pura, sino que ya es alterada. Después de Caín, pasa una generación, pasan dos y resulta que los ángeles que no guardaron su dignidad toman la iniciativa de decirle al Padre, nosotros queremos ir a enseñarle a los hombres cómo deben de obedecerte. Y el Padre discutió con ellos, le dijo, no lo van a lograr. Y ellos se pusieron necios y no lo lograron. Así de sencillo. Al poquito tiempo ellos codiciaron a las mujeres, hijas de los hombres, porque las veían hermosas. Se acercaron a ellas y las embarazaron, y de ellas nacieron los gigantes. Y es la segunda vez que se altera la genética de los humanos. Bien, ahora en este tiempo, ¿sí? En este tiempo hay una alteración genética humana que ya es manifiesta, declarada y de un conocimiento que no se puede negar ni se puede esconder. No es un secreto que hay quienes tienen el propósito de alterar la genética humana.
Y bueno, la palabra transgénico, que es ahora un término que se comenzó a ocupar ahora, se refiere a un organismo o a una célula cuyo genoma ha sido alterado mediante la introducción por medio de por medios artificiales de una o más secuencias de ADN ajeno proveniente de otra especie. En los comienzos de la historia bíblica, como ya les dije a ustedes, se registran casos de este tipo cuando los ángeles no guardaron su dignidad y codiciaron a las mujeres humanas y procrearon con ellas. Los organismos transgénicos se generan ahora en este tiempo en laboratorios para fines de investigación, ¿sí? Y todo necesariamente debe ser estudiado y considerado para después ser establecido. La palabra conocida en el tiempo más anterior es todavía híbrido. ¿Qué significa híbrido? Bueno, un híbrido es una mezcla de dos cosas diferentes que da como resultado algo que tiene un poco de ambas cosas. Y hace un rato yo mencioné acerca de Caín, incluso Yahshua mismo dice, uno de los apóstoles dice que Caín era del maligno y mató a su hermano. Entonces se le atribuye a Caín la paternidad del maligno, así tal lo dice, ¿sí? Entonces Caín tenía de la genética de Eva, pero también tenía la genética de la serpiente. Y aquí tenemos el caso raro de un sedón. Es cebra-asno, un híbrido entre un asno y una cebra. Eso se le llama sedón, o sea, mitad cebra, mitad asno, ¿sí? Y esta alteración genética en este tiempo, bueno, yo no quiero hacer, como dijéramos, público lo que se está haciendo de manera parcialmente secreta, y todos los que ya saben a dónde acudir para obtener esta información, bueno, solamente diríjase allí, y ahora hay tanta información, tantas maneras de obtener la información, y pueden darse cuenta todos ustedes de que en realidad lo que se está mencionando aquí es muy real, muy cierto, muy efectivo en este tiempo, ¿sí? Vamos a pasar por un momentito a la alteración genética alimentaria. Ya hablamos un poquito de la alteración genética humana. Ahora vamos a pasar de los alimentos que han sido alterados genéticamente. Y aquí en Deuteronomio capítulo 22, en el verso 9, dice, no sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo. O sea, ¿por qué se habría de perder, no? Y dice, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. Yo siento que hablando de agricultura se llega aquí como a un extremo. ¿Por qué? Porque en muchos países, vaya, aquí en México, mi país, por mucho tiempo muchas personas han alternado el maíz con el frijol, el maíz con las habas, y han sembrado otro tipo de semillas alternadas con el maíz. Pero antes yo no sabía por qué, y yo creía que era correcto hacer eso. Bueno, pues como les estoy diciendo, en este tiempo ya es de conocimiento público la alteración de las plantas y de las semillas, ¿sí? El término que actualmente reemplaza la palabra híbrido, pues es el término transgénico. ¿Qué se entiende por transgénico? Es un término utilizado para referirse a un organismo vivo que ha sido modificado mediante, vea, la adición de genes exógenos. ¿Qué se debe de entender por exógenos? Bueno,
que son externos a la propiedad y distintos a los propios, vaya. Entonces, a una semilla le agregan una parte de algo que la va a alterar, ¿sí? ¿Para qué? Pues para lograr nuevas propiedades. Actualmente la ciencia contemporánea anuncia, y hay personas que de muy buena voluntad dicen, si no tienes semillas, no lo comas, ¿sí? Todo lo que es transgénico tiene una finalidad que ya perdió su originalidad y por demás está decir que va a causar algún daño en la salud de los que los consumen. Bueno, hay alimentos en la mesa de los humanos que han sido alterados genéticamente con la finalidad de que haya más enfermedades. Y voy a hacer una pequeña pausa para hacerles ver a ustedes que, ¿cómo nos explicamos? ¿Cómo nos explicamos que en este tiempo, cuando hay varias y grandes universidades que han desarrollado, actualizado, mejorado todos sus conocimientos en relación a medicina, y si un médico estudió en una universidad pequeña, pues no goza del prestigio, pero si estudió en una universidad reconocida mundialmente hablando, wow, pues qué medicazo, ese médico es un experto conocedor. Bueno, es solo una forma de decir, ¿no? Es decir, hay muchísimo conocimiento de medicina, hay muchos doctores, muchos médicos, hay consultorios particulares y privados por todos lados, hay hospitales de especialidades y bueno, yo recuerdo que también en el libro que se llama La integración del hombre, ahí mencioné que por lo menos hay 76 especialidades o especialistas para tratar una cierta cantidad de órganos. Y resulta que por muy especializado que sea el médico, no va a lograr comprender la integración humana como tal, porque supongamos que tenemos a dos personas padeciendo de sinusitis, es un ejemplo, no es la misma reacción, ni la misma causa, ni la misma manifestación. Entonces, aunque el otorrino los esté tratando a dos, resulta que no puede atender con el diagnóstico de uno al otro, porque no es exactamente lo mismo. Y a eso es lo que nosotros estoy mencionando ahorita. ¿Cómo nos explicamos que habiendo tantas universidades, tantos médicos, resulta que hay más enfermedades que no se les conoce la causa original y no se les conoce el tratamiento y ya llevan años batallando con el cáncer, ya llevan años batallando con el SIDA y no lo pueden curar porque obviamente es un gran negocio. Pero vino la pandemia y de inmediato sacaron la vacuna. Bueno, ¿por qué? Pues porque también ese es un negocio. Entonces se confunden, se malentienden y resulta que lo que verdaderamente puede hacer daño no lo atienden y lo que no está haciendo tanto daño lo hacen tan grave para que la gente se llene de miedo. Y bueno, con lo que están consumiendo de comidas alteradas, semillas, alimentos procesados y agregados químicos y productos del campo ya transgénicos, bueno, ¿cuál es el resultado? Bueno, que haya más enfermedades, ¿sí? Ahora, yo quiero hacer una pequeña explicación de cómo es que funciona el ADN, ¿sí? Para entenderlo hay que analizar y comprender el orden de Dios. ¿Por qué? Porque el Creador no autoriza mezclar semillas en los campos de cultivo. El Creador dice, no estoy de acuerdo que siembren mezclas de semillas. La siembra debe seguir un orden. Y principalmente, yo quiero enfatizarlo así, los que conocen la palabra de Dios desde la antigüedad es el pueblo de Israel.
El resto de las naciones están o conocieron la palabra mucho después. Pero en el pueblo de Israel sí se les enseñó estas normas de agronomía, de cultivo, para que siguieran al pie de la letra. Y por eso ellos tienen un sello de aprobación que es kosher. Y todo lo que no se cultivó, todo lo que no se cosechó de acuerdo a las normas establecidas en el orden de la palabra eterna, no puede ser consumido. Ellos siempre han cuidado eso. El resto del mundo no. Como venga, a comerlo. Como esté, vamos a comerlo. ¿De dónde lo sembraron? ¿Bajo qué lineamientos lo cultivaron? No sabemos. Tú cállate y come y disfruta y dale gracias a Dios. No debe ser así de simple. Claro que no. Entonces, el creador no autoriza mezclar las semillas en los campos de cultivo y la siembra debe seguir un orden, y es porque hay un proceso. Y voy a mencionar esta parte que es el proceso de la polinización. ¿Sí? No quiero ampliar esto exactamente, pero todos deberían entender que al menos los que conocemos un poquito del cultivo, de las plantas, cuando una persona siembra un maíz blanco, la flor de la milpa, la flor del maíz es blanca. Pero cuando una persona siembra un maíz rojo o oscuro, negro, vaya, la flor de la planta del maíz es de otro color. Por lo tanto, en la flor de la punta tiene que soltar el polen a donde están los vellos del elote. Y esta es la parte hembra y esta es la parte masculina. Y la parte masculina fertiliza con la polinización el alimento. Y ese es el orden de Dios. De manera que cuando hay una diversidad de semillas, de mezclas en el cultivo, por eso es que las plantas de frijol no desarrollan. Crece la hierba, pero no produce, porque Dios no lo aprueba. Las plantas de haba, que son una planta que se cosecha aquí, una semilla que se cosecha en México, también crecen las varas grandes y florea unas cuantas flores, pero saca unas vainas con una o dos habas. Es decir, la producción no es buena. Yo ya lo observé. ¿Por qué? Porque Dios no respalda, no aprueba ese tipo de cultivos. Bueno, no obstante, hay ahora un conocimiento que se ha propuesto alterar la producción. Hace unos días yo veía a una planta de maíz que tenía 9 mazorcas o 9 elotes. Es decir, le hicieron algo a la planta para que produjera, bueno, siempre producen 1 o 2 elotes, ahora 9, para que produjera 7 mazorcas más la planta. Es decir, la misma planta está produciendo 7 veces más de lo que debería producir. Eso es alteración genética, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cómo se explica la tanta variedad de semillas ahora y de plantas? Bueno, esto es así porque el hombre ha alterado la genética de las plantas y semillas. Además, en un estudio que el Padre Eterno me permitió tomar acerca de la función del cuidado que Él tiene por la vegetación, resulta que hay un ángel que se encarga de cuidar el crecimiento y la producción de las plantas, de tal manera que les dice, crece, crece. Y cuando nosotros entendemos esa parte, que es la parte espiritual de la vegetación, imagínense que nosotros tenemos aquí a ángeles, por decirlo así, cuidando el crecimiento de un cultivo,
Pero si está la semilla alternada con otro, él está diciendo otro. Entonces tenemos aquí confusión. Se genera confusión. ¿Y por qué confusión? Pues porque los ángeles no tienen la misma inteligencia asignada al hombre. Los ángeles solamente están preparados para obedecer lo que se les mandó. ¿Sí? Así de sencillo. El que tiene inteligencia al grado Dios es el hombre, porque él fue creado a la imagen y semejanza del Creador. De tal manera entonces que hay ángeles asignados para cuidar el crecimiento y la producción de cada planta. Y cada ángel obedece de acuerdo con su encomienda. Y una alteración de siembra, bueno, pues va a generar la confusión en los encargados de cuidar el crecimiento y la producción de las plantas, de las semillas, de la cosecha. Voy a hablar de otro tipo de mezclas prohibidas para que todos tomen una idea, que incluso está prohibido en la palabra del Señor en Deuteronomio 22:11. Dice, no vestirás con ropa de lana y lino juntamente. Nosotros pudiésemos decir, ¿pero qué tiene de malo? Bueno, ¿saben cuál es lo que tiene de malo? Que la lana tiene la finalidad de calentar y el lino tiene la finalidad de refrescar. Entonces, cuando se mezclan fibras en una sola tela, se genera una reacción del cuerpo. Bueno, la palabra del Señor prohíbe y dice que no es correcto, no es sano revolver fibras de diferente material, porque cada una tiene una finalidad y no debe haber finalidades confusas. Otro, no poner animales distintos en el mismo trabajo. Aquí en Deuteronomio 22:10 dice, no ararás con buey y con asno juntamente. Ahí Dios es un Dios de orden y toda la creación debería seguir un orden. Y el orden consiste en que las personas que aran con yunta de animales debe ser yunta de bueyes los dos o de asnos los dos, pero no pueden poner diferente animal en la misma yunta. ¿Y eso por qué? Porque cada animal tiene diferente velocidad y resistencia. Es decir, el resultado sería confuso. Los bueyes, por ejemplo, tienen un paso lento, pero resisten mucho más. Y el asno camina más rápido, pero se cansa también pronto, ¿sí? Entonces, ¿por qué Dios prohíbe hacer mezclas en todo lo relacionado al orden establecido en la creación? Porque el orden de la creación ha sido divinamente establecido y de acuerdo a ese orden, el universo, fíjese bien, todo el universo debería funcionar perfectamente y en armonía, cosa que hoy por hoy no es posible. No quiero ser exagerado, pero el mundo está en un caos. No hay cordialidad por donde se le busque, de verdad no lo hay. Todo el descontrol universal que en cualquier país, en cualquier continente, en el norte, en el sur, en cualquier dirección, es el resultado de no haber respetado los lineamientos establecidos por Dios. Como decía el versículo que leímos al principio, sabemos que somos de Dios. Y los que somos de Dios debemos hacer las cosas en el orden de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Cuál es el resultado? Que han acelerado las cosas del mundo y hay una gran confusión que pues no hay cómo entender o cómo explicar el por qué se ha llegado a escalas de verdad espantosas que aterran, que uno para donde voltea a mirar
no hay de dónde venga un orden. Sin embargo, bueno, ahorita me viene a la mente que decía el salmista David: alzaré mis ojos a los montes. ¿Y de dónde vendrá mi socorro? Él dice: mi socorro viene de Jehová. Para nosotros los que creemos, nuestro socorro viene del Señor. Pero ¿qué va a pasar para todos aquellos que no han querido creer y confiar y se están enfrentando a un caos, a una confusión, a una revolución universal? Bueno, voy a hablar de este tema que se está tratando ahora y de todo lo que hemos dicho. ¿Qué es bueno aprender? ¿Qué debemos aprender de todo esto? Bueno, que todas las mezclas hechas en lo físico o en lo material tienen repercusiones también en lo espiritual. Yo soy conocedor de la palabra del Señor desde que tengo uso de conciencia. Y soy testigo visual, he estado presente porque he sido músico por toda mi vida y he sido predicador desde los 14 años. Entonces, Dios de la gloria, solo Él sabe a dónde he estado y de qué cosas soy testigo y de cuántas cosas puedo decir que me ha tocado ver la revolución, la transformación de un sinfín de cosas. Bueno, entonces se debe entender que cuando hay un cortocircuito, oiga bien, se afecta toda la corriente de energía. Dice Mateo capítulo 24, en el versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad. A ver, espérate. ¿Por qué se multiplicó la maldad? O sea, Yahshua está hablando acerca de 2000 años, un promedio de 2000 años atrás. Y dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No dice ya está frío. O sea, eran cosas que iban a venir después. Entonces, quiere decir que el daño, el descontrol, la confusión, el desequilibrio universal están afectando y perjudicando hasta este día y que han venido creciendo gradualmente desde que lo pronunciaron tanto Yahshua como sus discípulos. Bueno, entonces nosotros tenemos que entender que ese cortocircuito que comenzó en la creación, cuando la serpiente le habla a Eva y a Adán, y ellos comienzan a decaer, van en bajada, como normalmente decimos, en picada. A partir de ahí comenzó un caos que ha venido acrecentándose más hasta que lleguemos al grado cuando ya es incontrolable, ya es imposible contenerlo y soportarlo. Bueno, entonces se debe entender que cuando hay un cortocircuito, se afecta toda la corriente de energía. Y dicho en palabras simples, se altera el orden cósmico o el orden universal. Es por eso que la palabra de Dios, en la palabra de Dios se establece, vea esto, que la mujer no use vestido de hombre, ni el hombre use vestido de mujer, porque al hacerlo va a causar alguna alteración en su comportamiento, tal como se puede ver en este tiempo. Pero yo quiero deslindar, yo no me estoy refiriendo a pantalones y a faldas. Yo no estoy ni a favor ni en contra de que una mujer use pantalón o use una falda larga. Eso no tiene nada que ver. Créame lo que no. Eso ha sido la manzana de la discordia de organizaciones religiosas, de iglesias locales y de pastores, y persiguen a la mujer por el hecho de que se viste de manera distinta. No es eso exactamente a lo que se refiere la palabra, sino preste atención. Y no se refiere a vestidos tal, porque los vestidos, si nosotros queremos ser estrictos en la palabra, dice en una parte del Apocalipsis que ahí venía el caballo blanco y el que lo montaba tenía una diadema y decía santidad a Jehová, y en su muslo tenía un nombre marcado que decía el verbo de Dios, y los que le seguían, venía un ejército con él vestidos de lino fino. Y dice
que el vestido de lino fino son las acciones justas de los santos. Entonces, acciones justas es el vestido. Cuando dice en Apocalipsis capítulo 3, en los versos de la Odisea, dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y cubras y no se vea la vergüenza de tu desnudez. No es la vergüenza de tu desnudez física, sino la vergüenza de tu ignorancia. Entonces, que el hombre no adopte posturas de mujer, ni la mujer adopte posturas de hombre, y se refiere a acciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque como estamos diciendo, no se refiere a vestidos tales como prendas de vestir, sino que específicamente la mujer no debería practicar deportes rudos. Es eso. Ni trabajos de hombres, como lo es la cacería, ni ser parte del ejército junto con hombres. ¿Vea? Entonces, ese tipo de mezclas, si se van en un equipo o están jugando deporte rudo y ahí hay mujeres, el hombre no juega con libertad y la mujer puede jugar con todo lo que da y no es equiparable, vaya, no se puede. Eso es lo que provoca una alteración en el universo. Y un consejo sano que les quiero dar, dejen de estar con miramientos que la falda y que el pantalón, y eso no nos va a ayudar a nada. Quiero ilustrarlo de esta manera. Había una ocasión un par de ancianitos que eran compadres y estaban esperando el camión, ¿no? Y llegó el camión y le abrió la puerta y en su amabilidad, suba usted primero, compadrito. No, ¿cómo cree, compadrito? Suba usted. Y ahí está uno al otro queriendo ser el mejor, ¿no? Y resulta que el chofer se cansó de esperarlo, cerró la puerta y se fue. Los compadritos ahí se quedaron. Bueno, mientras tú te pones de acuerdo o no te pones de acuerdo con lo que tú no quieras estar de acuerdo, es muy respetable tu postura. Sin embargo, la palabra del Señor es clara, no admite mezclas de cosas. Y bueno, voy a anunciar que estamos dando pauta para un siguiente video y en ese video vamos a tocar el tema de las doctrinas transgénicas. ¿De acuerdo? Bueno, este tema continuará abarcando otra faceta de lo que es transgénico y estamos hablando claramente de la palabra adulterada, como Pedro previene que, bueno, que los bebés deben desear la leche espiritual no adulterada. ¿Sale? Así es que muchas gracias por su atención, que el Eterno les bendiga y gracias. Hasta pronto.